Señoras y señores, muy buenas noches. Les agradezco su tiempo. Realmente me parece que estoy jugando una final en Maracaná, de tenerlos a todos ustedes aquí. Le agradezco la presencia al doctor Lacalle Herrera, presidente de la República, señor diputado Casareto. Y bueno, ahí tendría que seguir con una larga lista, tanto de autoridades como de distintas personalidades presentes en este lugar tan emblemático. Debo agradecer a la Dirección de Cultura de la Intendencia de Maldonado, a su director, el señor Céspedes, a los funcionarios, a los sonidistas. Quiero agradecer a FM Gente, de la cual fui corresponsal 8 años desde Montevideo, desde la capital, con las noticias nacionales. Una época muy hermosa para mí, y que después de Radio El Espectador, donde trabajé 12 años, fue el medio de comunicación que más tiempo estuve. E incluso llegamos a ganar 3 premios gauchos, porque yo integraba el equipo de FM Gente. Le voy a hablar del último libro, La intriga de los derechos humanos. Es el libro número 17 de mi autoría. Este año, por suerte, y les quiero decir que escribí un libro para Infobae de Argentina, que hizo 3 libros sobre los golpes de Estado, de Argentina, Chile y Uruguay. Y bueno, de Uruguay me dijeron para que lo hiciera yo, y ustedes lo pueden bajar en forma gratis desde la página web y lo pueden leer. Se llama El golpe de todos. Bueno, este también habla medio del golpe, ¿no? Pero de otra manera. La intriga de los derechos humanos tiene 5 capítulos. El primero está relacionado con las reparaciones pecuniarias y las indemnizaciones producto de hechos ocurridos durante la dictadura. Al final de esta administración del doctor Luis Alberto Lacalle Pou, el país, el Estado, nosotros, habrá pagado más de $1.000 millones de reparaciones, y que se aumenta regularmente. Y le voy a explicar después por qué. Todo empieza tras la salida de la dictadura en el primer gobierno de Sanguinetti, con la reparación o el reingreso y la posterior jubilación de los funcionarios públicos que habían separado producto del acto institucional, primero 3 y después 8. Vuelve la democracia y disculpen, la garganta no da de lleno, ¿eh? Tras la vuelta a la democracia, ya en la ley de amnistía que benefició a los miembros del MLN y de organizaciones de izquierda, ya se colocó un artículo en el cual después, en otra ley, en el mismo año, se atiende a 30.000 personas, se presentan y son atendidas 18.000. El costo para el Estado fue de $120 millones, transferido al día de hoy, de acuerdo a cómo se hace la ecuación con la economía de los Estados Unidos, etc. El Estado ya allí pagó $340 millones. En aquel momento
Ustedes recordarán algo que causó un gran malestar entre la población de calificar a los funcionarios públicos con A, B y C. Los A seguían jugando, la B ya tenía tarjeta amarilla y la C directamente la tarjeta roja. Pero en realidad, después, cuando vuelve la democracia, cuando se mira, no se miró caso por caso, y allí pasó mucho que no debía haber pasado porque eran malos funcionarios públicos. La dictadura se basó para directa o indirectamente sacar la inamovilidad de los funcionarios públicos en que los costos de los sueldos del Estado era el 45% de sueldo de los funcionarios públicos sin las cargas sociales. Después hay distintas leyes, pero no tienen absolutamente nada que ver con el tema del bolsillo, sino que era para solucionar distintos aspectos desde el punto de vista jurídico, que se fueron dando también durante el primer gobierno de Sanguinetti, con el gobierno del doctor Lacalle Herrera, después otra vez con el gobierno de Sanguinetti y continuó con el doctor Jorge Valle. Pero después del 2005 vinieron las leyes grosas, las de los 1.000 millones. Empezamos con la ley 18.033, conocida irónicamente como la ley del guerrillero, en la cual al día de hoy, y yo cuando le estoy hablando es con pedido de información pública al Estado, es decir, esto que digo es información oficial, no la inventamos. El Estado hasta ahora ha pagado unos 520 millones de dólares de las reparaciones. Hoy lo cobran más de 2.000 personas a una jubilación de unos 1.600 dólares mensuales. Convengamos que muchos de los que cobran no solo no aportaron un peso al Estado, sino que, por ejemplo, quien ejecutó con una inyección de pentotal a Pascasio Báez cobra esa reparación. Después seguimos, y la verdad que la peculiaridad para redactar las leyes y buscar las fechas es de una inventiva producto de Julio Verne. Por ejemplo, la ley 18.310 favorece a empleados privados de los frigoríficos que cerraron después del comienzo de la dictadura. Están relacionados muchos con el barrio del Cerro de Montevideo. Acá no nos vinimos a chupar el dedo, la mayoría son militantes del Partido Comunista en el Uruguay, porque así se llama. No crean que existe un partido comunista uruguayo, porque el Partido Comunista en el Uruguay todavía se sigue basando con las mismas prerrogativas y normas del Partido Comunista de la Unión Soviética. Por eso, si alguno tiene alguna duda y se enoja con lo que estoy diciendo, puede ver el debate del 3 de diciembre de 1986 en el programa Prioridad, en el que participó Antonio Marquesano representando al gobierno, entonces ministro del Interior, Wilson Ferreira Aldunate y el general Sereñi. El general Sereñi dice varias veces Partido Comunista en el Uruguay. Lo dice él, no lo digo yo, lo estoy repitiendo hoy, muchos años después. Con esa ley, que tiene una fecha muy peculiar, ¿no? Va del 9 de febrero del 73, se ve que le gustó el 4 y 7 y al que lo redactó, hasta el 28 de febrero del 85. Por esa ley hubo una interpretación del Banco de Previsión Social, porque era muy difícil de cómo estaba redactada poder pagar, hasta que en un momento los servicios técnicos del banco establecieron que tiraron la toalla, dice esto es imposible, la tuvieron que atar con la ley de funcionarios públicos para poder pagar. Comenzaron cobrando 13 en el año 2008 y llegamos a un tope en el 2018 de 839, hoy cobran alrededor de 720, producto de la ley de la vida. Y después hay otra ley, esa ley 18.310 le ha costado al Estado hasta ahora más de 90 millones de dólares, ¿sí? 90 liceos. Y luego tenemos la más fantástica de todas, que en mi criterio ahí se zarparon, porque una cosa es la 18.310, más allá que la votaron todos los partidos, ¿no? Todas estas leyes.
con excepción del artículo 2 de la ley 18.596, porque ya era muy grosa, ¿no? Induce a que la dictadura empezó el 13 de junio de 1968, cuando Jorge Pacheco Areco aplicó las medidas prontas de seguridad, es decir, un presidente constitucional utiliza un mecanismo que está inserto en la Constitución de la República. Estaban todos sublevados y el Estado, cuando todos se sublevan, ¿qué hace? Actúa. Y en ese caso se aplicaron las medidas prontas de seguridad. Y la realidad es que es otra. Y acá jugamos con la letra chica. Todos los que quedaron afuera de la ley 18.033, porque esa abarcaba a los que estuvieron presos, exiliados, etc., se metieron en la 18.596. Que cualquiera lo puede hacer. Hasta me podría presentar por una circunstancia muy especial cuando en el año 83 viene el rey de España, me acreditan por Radio El Espectador, acreditaron a 3, y el gobierno pidió los antecedentes de cada uno. Es decir, que yo podría decir que la dictadura me estaba persiguiendo, una cosa bastante ridícula, ¿no? Pero bueno, pero han pasado cosas así. Esa ley, en el artículo 2, establece que la dictadura empieza el 13 de junio de 1968. Hasta ahora, de acuerdo al último pedido de información pública que hice, le han pagado 15 millones de dólares, pero pasó algo especial. Fue en esta administración donde consultamos al Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía nos dice que él elabora los créditos, pero no sabe los nombres. Que los nombres los tiene el Ministerio de Educación y Cultura. Cuando le pedimos al Ministerio de Educación y Cultura, tampoco los nombres aparecen, y no es necesario que aparezcan, porque el argumento es que cobró la madre, la hija, la nieta, y hasta ese momento del pedido de informe eran 15 millones de dólares que se habían pagado por esa ley. Y después hay otros que cobran, pero estos cobran a nivel internacional, que son los miembros del Partido por la Victoria del Pueblo, que han cobrado en Uruguay indemnizaciones, cobran la reparación pecuniaria y han cobrado en Argentina, que han sido denunciados por el colega José D'Angelo, autor del libro La estafa con los desaparecidos, en la cual los miembros del PVP que fueron traídos el 24 de julio de 1976 desde Argentina, 22 miembros del PVP y 2 del MLN, cobraron unos 3 millones de dólares en la República Argentina de indemnizaciones. Ellos, acá en el Uruguay, hicieron un pacto en el cual participó en la negociación José Nino Gavazo, pero con la aquiescencia de los generales, era obvio. Hicieron un pacto que tenían que estar determinados años, cantidad de años de preso, y ese pacto generó eso. Es decir, tuvieron preso y después la demanda al Estado, que en algunos casos pasó algo insólito, una demanda de $1.800.000, en la cual la justicia falló a favor del demandante en $200.000. Y el Estado no siguió adelante porque dijo que capaz que si nos peleamos nos cobran 500 o 600.000. Pero, es decir, cobraron en Argentina, en Uruguay, también cobraron en Brasil. Eso es un poco el resumen de las leyes. El capítulo 2 habla de las promesas que se hicieron en el 85 y en el 2005, en este caso en primera instancia por el Partido Colorado y después en el 2005 por el Frente Amplio, de que los militares no irían presos. Están todos los documentos, no hay cómo refutar esto, están todos los documentos con esas promesas, y que menciona a expresidentes. Y quiero leer esto porque mucha gente habla de la ley de caducidad, pero acá parece que mandar a otro, y no cuando la gente vota. 2 de mayo de 1988, esto es el fundamento de voto del entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia, primer presidente de la Suprema Corte de Justicia tras la vuelta a la democracia, el doctor Nelson García Otero. Es el fundamento de la inconstitucionalidad de la ley de caducidad. Recordemos que cuando se puso en la Suprema Corte de Justicia, se presentaron los recursos,
terminó 3-2 a favor de la constitucionalidad. García Otero votó en contra. Pero miren lo que dice. En su fundamento de voto, esto está en el libro Los 100 años de la Suprema Corte de Justicia. La soberanía radica en la nación y se ejerce directamente por el cuerpo electoral e indirectamente por los poderes representativos que establece la Carta. Fuera de los casos de elección, iniciativa o referéndum, solo los poderes ejecutivo, legislativo, judicial pueden ejercer la soberanía. Parece muy claro, ¿no? Que en el año 2011, cuando la ley de caducidad queda sin efecto, hubo un golpe de estado técnico, porque según lo que dice García Otero, no podía intervenir el ejecutivo, ni el legislativo, ni el judicial. García Otero fue cesado, fue uno de los funcionarios públicos cesado en el año 1978, pero fue por problemas entre ellos. No tuvieron nada que ver los militares. Cuando vuelve la democracia, se lo nombra presidente de la Suprema Corte de Justicia. Para que vean el valor que tiene esto, alguien que vota en forma contraria a la constitucionalidad de la ley. Pero después aparecen estos leguleyos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no entienden nada, ni siquiera saben, yo creo, dónde queda Uruguay. Y en el caso de Hellman, escriben esto. El hecho de que la ley de caducidad haya sido aprobada en un régimen democrático y aún ratificada o respaldada por la ciudadanía en 2 ocasiones, no le concede automáticamente ni por sí sola legitimidad ante el derecho internacional. La participación de la ciudadanía al respecto a dicha ley, utilizando procedimientos de ejercicio directo de la democracia, recurso de referéndum, segundo párrafo, artículo 79 de la Constitución, y en 1989, plebiscito literal, artículo 331 de la Constitución de la República, sobre un proyecto de reforma constitucional porque se habría declarado nulos los artículos 1 a 4 de la ley de caducidad, se deben considerar entonces como hecho atribuible al Estado y generadores, por lo tanto, de la responsabilidad internacional de aquel. Es decir, que lo que vota la gente no vale absolutamente nada. El capítulo 3 habla de algo que se les cae todo. Son los archivos, famosos archivos de la dictadura, que cuando aparecieron, estuvieron 20 años con la campaña. Ahora, en esta administración se ha presentado un proyecto de ley que se encuentra en el Parlamento y realmente uno los ve como erizos cuando se habla por parte, especialmente del ministro de Defensa, de liberar todo. Y hay una cosa esencial que no quieren que salga, que son las actas. Eso es fundamental. Pero, después de bregar mucho tiempo, he podido acceder al archivo Castiglione. Desde el martes pasado estoy leyendo el índice. Solo con el índice ya alcanza. Se termina el relato que se ha hecho, por ejemplo, de que los tupamaros lucharon contra la dictadura y otros más. Y bueno, van a tener que explicar muchas cosas, o por lo menos que se sepa. En mi caso lo tomé acá como el cuento de Cortázar, ese de la casa tomada, en Chivilcoy, en Argentina, donde quienes habitaban la casa empezaron a sufrir determinadas cosas y terminaron fuera de la casa. En mi caso había terminado fuera de los archivos, porque la maquinaria es muy simple. Hay 2 que leen los archivos, que fueron designados durante el gobierno de Tabaré Vázquez. Después va Afrojumi, cuya directora es Elba Rama Moya, que llegó el 24 de julio de 1976 al Uruguay. Afrojumi es donde están todos los expedientes de la justicia militar y todo lo que se basa en la historia reciente. Y por supuesto, el señor Molaguero ha tenido un problema ahora para acceder a su secuestro, porque pidió el acta de interrogatorio de Jorge Vázquez y no se la quieren dar porque es información sensible. Pero fue Vázquez el que lo atendió.
cuando estuvo secuestrado durante 69 días. El capítulo 4 habla sobre el episodio de la salida del general, ahora senador, Manini Ríos, del ejército. Aquel momento en el cual me daba risa ahora cuando dos ministros de Estado debieron dejar el cargo por distintas circunstancias ahora, diciendo que era un problema institucional, cuando el propio Tabaré Vázquez en ese momento dijo que la salida de dos comandantes en jefe o el cese de dos comandantes y varios generales había sido un problema institucional, político y judicial. Lo dice Tabaré Vázquez en el interrogatorio ante la justicia. Entonces da risa que comparen una cosa con la otra que no tiene absolutamente nada que ver. Y así, nosotros hicimos un pedido de información pública, le digo nosotros porque hay dos compañeros más que lo hicieron, Horacio Lampariello y Héctor Amodio Pérez, quienes estamos en el programa El Cernidor, y se nos ha contestado hace pocos días. En ese pedido de información pública, el Ministerio del Interior bloquea por 5 años el caso Moravito y el caso Feldman. Pero hay una razón que no está en la resolución del Ministerio, que es que la justicia lo tiene ahí todavía reservado y no actúa. Y lo vuelvo a decir ahora acá. El señor Moravito se escapó por la puerta de la calle, no se escapó por ninguna ventana. Nosotros el pedido de información pública que hicimos fue investigación administrativa de la señora diputada Susana Pereira y Gonzalo La Rosa, que era un representante del Instituto Nacional de Rehabilitación, el director, por los traslados de los narcos de una punta a la otra. También lo de Moravito, cómo movió las cámaras para que no se detectara, a ver si el pendrive había aparecido, y lo del caso Feldman. En el capítulo 4, cuando hablamos del capítulo 4, el Tribunal de Honor que se le hace a Gavazo, en realidad el Tribunal de Honor a Gavazo, Maurente y Silveira, Gavazo habla sobre el caso Gómez-Soro y eso debió pasar a la justicia. Sin embargo, desde el 19 de febrero hasta el 30 de marzo, en el cual el periodista Leonardo Aberton publicó las actas en el diario El Observador, no hay ninguna explicación por qué no fueron pasados esos comentarios a la justicia, es decir, durante 40 días. Bueno, acá podemos inducir, y más que inducir, que el secretario de la Presidencia, el doctor Toma, estaba intentando llevar toda la documentación para que el capitán Trócoli permaneciera preso en Italia. Entonces, en este caso, no estaríamos quedando sin saber, al no recibir la información, si hubo un canje o hubo algo. Moravito se va por la puerta y Trócoli queda preso. ¿Por qué? ¿Qué buscó el Frente Amplio con ese Tribunal de Honor? Que el ejército reconociera la existencia del segundo vuelo. Y el informe de los generales, que por ese informe fueron cesados, indudablemente es así, y después pasados a la justicia, dijeron que no y dieron argumentos por los cuales que no. Incluso los servicios técnicos del propio Ministerio de Defensa Nacional hacen mención al tema y advierten que no es lo mismo la justicia que un tribunal de honor a la hora de juzgar. Y después el capítulo 5 habla del caso Hellman, donde se plantean una serie de preguntas y nosotros ponemos sobre la mesa algo que ocurrió en el año 2000. En el año 2000 el doctor Sanguinetti ordena una investigación administrativa tras la controversia que mantuvo con Juan Hellman. Ustedes recordarán las cartas, etcétera, etcétera, que llegaban del exterior censurando al gobierno uruguayo por el caso Hellman. Ordena una investigación administrativa. En esa investigación administrativa declaran Gavazo, Cordero, Ramas, Arab,
Lamid Rodríguez Burati Silveira. Y todos dijeron que no tenían nada que ver, pero en esa investigación administrativa había algo que mostraba algo y que contestaba una pregunta de este caso: es que Macarena Gelman nació en el hospital militar. ¿Cómo fue? El general Díaz Tito le envía una nota al entonces ministro Juan Luis Estorache, que estaba ejerciendo el cargo en ese momento, antes lo había sido el doctor Iturria, y le dice que le pasaba en detalle todos los nacimientos del hospital militar desde el 1 de junio de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1976. Y había dos informes, uno con computadora, que era evidentemente del año 2000, y otro manuscrito que era del año 76. Y pasó esto. 31 de octubre del 76 nace en el hospital militar una soldado, Ana María Silva. La señora da a luz una niña, Karina Alejandra. Hasta ahí está todo bien. Después, el 1 de noviembre, aparece otra vez Ana María Silva, es decir, al otro día, pero su hija se llama Silva. ¿Qué hicimos nosotros? Porque ahí en general la sospecha, porque eso estaba en el manuscrito, es decir, escrito con lápiz. Buscamos en el libro en el cual trabajó la universidad, con todos los detenidos, etcétera, etcétera, que son 839 páginas, y buscamos a ver si había detenida a María Silva. No había, pero había dos presas que decía el informe que hizo Díaz Tito a Juan Luis Estorache. Buscamos el nombre de una de las presas y había tenido familia el 8 de agosto del 76, la señora Arazán. Muy bien, hasta ahí veníamos bien. Buscamos a otra, se llamaba así, María Silva Piedrabuena, pero cuando fijamos la fecha que estuvo detenida y cuando fue liberada, estuvo detenida entre el 73 y el 74. Quiere decir que no iba a ir al hospital una detenida el 1 de noviembre del 76 a tener familia. Evidentemente yo ya no tengo duda, le di mucha vuelta, hablé con un abogado estrechamente vinculado al doctor Tabaré Vázquez, que ocupó un cargo de gobierno muy importante durante su administración, más de un cargo, creo que doy pistas quién es, y me dijo: usted preséntelo. Y nosotros fue lo que hicimos, porque era un poco la idea que teníamos de presentarlo de esta manera. Y ahora, en febrero, se va a presentar algo en la justicia para saber. Pero ¿saben por qué nadie ha hablado de esto? Por burros. Porque entraron al hospital militar un ejército de historiadores y buscaron 250.000 fichas para ver cuándo había nacido. Y no encontraron nada. Estuvieron 3 años buscando en migraciones para ver cómo había llegado al Uruguay. Y evidentemente, quienes la trajeron de Argentina en auto, no iban a, cuando llegaban a la frontera, a poner la cosa del auto y decir a quienes traían adentro del auto, ¿no? Evidentemente eso no lo iban a hacer. Y no encontraron absolutamente nada. Y esa es la razón que fue un loco ahí, le preguntó, que alguien le dijo: ¿usted sabe que hay una investigación administrativa sobre el caso Gelman? Y digo, ¿cómo no? La pedimos, y quiero destacar porque el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa Nacional son los dos ministerios que, cuando se hacen pedidos de información pública, son los que contestan más rápidamente y contestan todas las cosas grosas. No importa qué. Porque en realidad lo que se tiene que saber acá es la verdad, y no que sigamos con esta mentira en la cual llegamos al colmo, en la cual se conoce el índice, porque el índice del archivo Castiglioni está en un informe, en la cual sistemáticamente se nos había dicho que la justicia lo tenía reservado.
Desde el año 2016 hasta el 2023 estaba reservado el archivo Castiglioni. Y la pregunta es ¿para quién? Los familiares de los desaparecidos recibieron 173 cajas de información. El gremio Sutel recibió también información, porque al parecer tenía un informante durante la dictadura y querían saber quién era y por eso pidieron información que le dieron. Después están reservados todos los cassettes y todas las cintas que las mandaron a la Facultad de Ingeniería y que es información del año 1968 en adelante, hasta que llegó la dictadura. Todo eso ha pasado por todos lados y, por ejemplo, en forma insólita, el presidente de la República nunca recibió nada. No solo el presidente de la República, sino que de la justicia, a través de la jueza, le negó al Parlamento, a una comisión investigadora, le negó la información en el mismo momento que se la estaba transmitiendo a los familiares de los desaparecidos. Bueno, este es un poco el relato de lo que es este libro. Bueno, nuestra idea de siempre es de que se sepa la verdad. Muchas veces duele. Me he encontrado en el archivo Castiglioni en estos días, ya en 2 oportunidades, con 2 episodios, entonces podría ir a reclamar ya, porque hay un informe cuando presenté los libros, por ejemplo, en la ciudad de Minas, y estábamos en democracia, pero esas son las leyes de juego, para eso están. Pero hay gente que se opone, y desde acá decimos que sería muy bueno que el proyecto del gobierno sobre el tema de los archivos, de la liberación de todo, sea de todo. Y que nadie no se enoje, que asuma la responsabilidad que tiene que asumir ante la historia. Porque una cosa es decir que las actas fueron tomadas bajo tortura, y otra cosa es no explicar por qué el Partido Comunista en el Uruguay instaló un aparato armado en el año 1964, 9 años antes de la dictadura. Los 4 que estuvieron en esa reunión, Romney Arizmendi, Aurelio Pérez González, que era el jefe del aparato armado del Partido Comunista y que después dice que se entrenó en la Unión Soviética, y 2 coroneles, el coronel Petrides y el coronel Frigerio Herrán, confeso comunista, mantuvieron una reunión. Y hasta ahora, pese a que algunos dirigentes en el Uruguay del Partido Comunista han dicho que sí, que había un aparato armado, institucionalmente el partido nunca lo ha dicho. Y es bueno que lo diga. Como es bueno que otros que quieren verdad y justicia, sea verdad y justicia y no verso, porque en realidad la verdad y justicia para determinado sector es un gran verso, porque el tema de las reparaciones se ha convertido ya lamentablemente en un negocio. Muchas gracias. Estoy en las órdenes para lo que quieran preguntar. Y bueno, nuevamente les agradezco su presencia aquí, y esto me ayuda a seguir, porque hay como 4 o 5 proyectos para este año ya, y se pueden sumar algunos más. Así que les agradezco y estoy a las órdenes para cualquier pregunta, y no los veo bien porque las luces las tengo de frente, pero para lo que ustedes crean necesario que se sepa o tener información, porque no doy opinión. Los libros están fundamentados con muchos documentos, y eso creo que es lo más importante, porque el documento mata el relato. Gracias. Hay un micrófono allí.
Hola. Bueno, buenas noches. No me gusta ser autorreferente. Tampoco quisiera que ninguno de los que están acá presentes estuviera en la situación de ser autorreferente en esta noche que estamos escuchando esta excelente presentación de este trabajo de este historiador al cual todos le estamos profundamente agradecidos. Sin embargo, en estos momentos yo soy un ejemplo viviente de lo que es la explotación de ese relato que se está tratando recién de poner a la luz, la explotación de una venganza lucrativa como la que está llevando a la izquierda a través de la justicia. Yo en este momento estoy en libertad porque estamos en feria judicial, porque el fiscal Percivale me ha pedido el procesamiento con prisión. Y voy a hablar del tema, por más que sea escabroso, porque el propio fiscal violó las reglas básicas de ética y de respeto por su profesión, y se prestó para hacer una columna en la televisión en la cual informó que el coronel Arquímedes Cabrera, que soy yo, iba a ser procesado por torturador y por una serie de cosas sin ninguna prueba, sin testigos y por declaraciones de dos individuos militantes del Partido Comunista de hace 48 años sobre hechos en los cuales yo ya no me encontraba en el lugar que ellos manifiestan haber ocurrido los hechos. Y me llama la atención, dentro de lo que ha sido la acusación, no voy a hablar más del caso porque está en manos del juez y el juez va a ser el que va a decidir, o la jueza va a ser la que va a decidir el procesamiento o no. Ya sabemos cómo juega este partido. El procesamiento con prisión es una entrada con muy dudosa salida para los ancianos que en estos momentos están en Domingo Arena. Más de 120 han pasado, más de 20 y pico han muerto ya en prisión, y parecería que el silencio aterrador sigue alentando esta persecución. Pero yo quería hacerte una pregunta, Álvaro, como investigador. Dentro de mi acusación, Asprojumi ha decidido atribuirme determinadas funciones que son inventadas totalmente, y tengo entendido que tú has hecho muchas gestiones para poder acceder a esos archivos sin éxito hasta donde yo sé. Para mí Asprojumi es simplemente un think tank de todos estos operadores de la persecución, que son los que le indican los blancos, los objetivos a la fiscalía, que son los que lo ejecutan. Y quisiera escuchar si tenés alguna otra información de cómo funciona, quiénes son los que lo dirigen, qué contenido tienen esos archivos, porque sé que has estado trabajando en eso. Muchas gracias. La maquinaria es así. Leyeron los archivos, en este caso fueron peritos designados por el Poder Ejecutivo en aquel momento a pedido de la justicia, Álvaro Rico y Isabel Huello, que en sus recomendaciones dijeron que había que liberar el archivo al año, con lo cual se ve que alguien dijo que no. Después pasa a Asprojumi hace todo ese trabajo a través de esta organización de Lucio Arburu, donde están la mayoría de estos abogados curreros, y después pasa a la Fiscalía de Lesa Humanidad, en la cual Percivale fabula todas las historias. En la mayoría de los casos la historia está fabulada y procesa por convicciones y no con pruebas. Cualquiera de que lea sin ningún prurito los documentos puede probar eso, y las barbaridades que escribe son asombrosas. Entre ellas,
una que quiero compartir con ustedes. En la formalización en la cual procesan a los militares uruguayos por los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, cuando en Argentina el juez Rafecas acaba de descubrir que fueron los argentinos, él pone que todos los grupos de izquierda, bueno, el MLN, bueno, en Argentina el MLN fundó la Junta Coordinadora Revolucionaria junto al ERP, el MIR chileno y los bolivianos, que era instalar todos los Vietnam posibles en América. Venía mucha plata de Europa para la Junta Coordinadora Revolucionaria, y bueno, y ahí aparece un año después el sistema o Plan Cóndor, y ahí ya vemos cómo terminó todo, ¿no? Cuando se repliegan a la justicia, por ejemplo, los miembros del PVP andaban todos con documentos falsos, o la gran mayoría. Hacían secuestros, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la formalización, Percivale pone y lo destaca como que se replegaron a la Argentina para juntar dinero para combatir a la dictadura uruguaya, pero Percivale no se dio cuenta que más allá de la violencia política en Argentina, había un gobierno constitucional entre el 73 y 1976 que había decidido apuntar directamente contra los grupos guerrilleros. Esa es una de tantas. Quiero contar una anécdota, porque es bueno que la cuente hoy. Yo tuve un incidente bastante importante con el señor Percivale en la justicia. Cuando se reabre el caso de los vinos envenenados, y acá tenemos gente que sufrió mucho esa situación, sin tener absolutamente nada que ver. Producto del libro, el primero que declara, cuando se reabre el caso en el año 2006, 2007, me tocó a mí, por el libro. La jueza era la doctora Merialdo y el fiscal era Percivale. En ese momento la jueza me hace 3 preguntas y yo le digo, doctora, está en el libro, doctora, está en el libro, doctora, está en el libro, hasta que finalmente me dice, mire, no me diga más que está en el libro, yo necesito elementos para hacer la instrucción. Así que usted tómese el tiempo que quiera, pero cuando le pregunto, dígame todo lo que sabe. Entonces empecé a hablar y en un momento hablo de los peruanistas y menciono a Gregorio Álvarez. Y ahí me doy vuelta para este lado, donde estaba, y esboza una sonrisa media socarrona, media sobradora. En realidad yo ya lo tenía en la mira, ¿no? Desde hace mucho tiempo, porque este personaje es un peligro para la institucionalidad en el Uruguay. Y no viene de ahora, viene del 2009 también con el caso Feldman, que era el fiscal. Justo en ese momento le entra una llamada a la doctora Merialdo y dice, vamos a parar la audiencia, que esta llamada es muy importante, tengo que atenderla. Entonces lo miré cuando sale la jueza y le digo, perdón, ¿dije algo cómico? ¿De qué se ríe usted? Y me dijo, ¿de dónde sacó que Álvarez era peruanista? Y digo, ¿y a usted quién le dijo que no? Bueno, viene la jueza, después al final hace una pregunta de un nombre que estaba al final del libro, que estaba en el expediente y que lo puse y no lo puedo, de repente si no lo ponía era lo mismo, ¿no? Pero lo agregué porque estaba en el expediente, que era alguien que trabajaba en la embajada de Estados Unidos en aquel momento. Y entonces me hace una pregunta sobre eso y le dije que no, que me paraban el derecho profesional y no. Y ahí hubo una discusión durante varios minutos en la cual sí, yo le levanto, no le levanto, y finalmente quedó sin efecto porque le dije, a este señor yo no le voy a contestar ninguna pregunta. Y ahí terminó. Y bueno, ese es quien hoy está, ese señor es quien está al mando, en un lugar creo que extremadamente sensible, pero que no es ahora el problema con Percivale. El problema viene del 2009, tiene que dar explicaciones sobre el caso Feldman, porque el juez era Díaz, futuro ministro de Justicia si gana el Frente Amplio, con cargo ya otorgado. El Ministerio de Justicia, que fue sumamente criticado durante la dictadura, ahora están muy embalados con eso. Bueno, y así
se maneja la fiscalía, donde hay casos, como el caso Boravito, que está parado, y hay otros que andan a una velocidad realmente importante. Y bueno, es lo que hay, es lo que hay hoy, y es eso lo que puedo decir. Pero es verdad, las cosas que están en esos archivos son transferidas inmediatamente para algo especial, y no para que se conozca la verdad histórica del Uruguay y que todos asuman la responsabilidad. Bueno, señoras y señores, les agradezco mucho su presencia acá. Muchas gracias, le agradezco su presencia acá y bueno, de verdad me ha tocado el corazón. Gracias.